En la sociedad existen rivalidades, personas que no se llevan bien por alguna razón ideológica, religiosa, económica, entre otros. Pero cuando se trata de dos países, potencias en Europa que llevan en sus hombros a una comunidad, es mucho más complicado. Alemania y Francia se han visto las caras en diferentes frentes a lo largo de la historia, pero no concuerdan desde hace mucho tiempo, y más en el siglo XX. ¿Te gustaría saber por qué? Quédate aquí en Historia para Todos. Gran Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, son los antecedentes más directos de esta división en el siglo XX. Eso no quiere decir que mucho antes no existiera, pero en los años 80 estos países han tenido desencuentros, aunque no un divorcio declarado entre ambos, porque tienen sus diferentes opiniones divididas por la incompatibilidad de la visión del mundo. Aunque los mandatos en la dirección del Estado se busca una compatibilidad, ni el Brexit o el acoso que alguna vez tuvo Donald Trump no pudieron unir a Alemania y Francia para hacer un frente común y llevar estos dos países a la Unión Europea a una nueva visión conjunta. En los años 50 del siglo XX, Alemania impulsó y sobre todo justificó la intervención masiva del Estado en la economía y el gasto público. Francia, por su parte, llevó sus presupuestos con mayor equilibrio y dejó que la iniciativa privada tuviera mayor protagonismo en el mercado. En este caso, la segunda fue campeona de la intervención estatal y Alemania Occidental, y posteriormente reunificada, apostó por la santidad de las cuentas equilibradas y el protagonismo de las empresas privadas. Es decir, mientras en un tiempo uno empezaba de una manera, el otro país lo hacía de otra. Pero no afectaba tanto porque cada quien defendía su moneda y su estabilidad política y también privada y sobre todo exterior. Desde la Gran Depresión de 1929 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Francia han bailado de manera dispareja. Mientras los franceses culpaban a la falta de intervención a los gobiernos liberales y tras los planes públicos y el afortunado éxito vinculado a la industria del acero, en los años 40 y además del famoso Plan Marshall, las élites de París miraban a otros países como la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, que la única forma de salir de la Gran Depresión fue gracias a la centralización del Estado, cosa que no todos compartían, pero bueno, así son las cosas. Por otro lado, los dirigentes de Alemania Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, entendían que el poder absoluto en el Estado era el camino que llevó el nazismo, y se postuló que la intervención del Estado debía ser más limitada y menos directa, y debía solamente hacer cumplir las reglas que favorecieran la responsabilidad hacia con el país, gobierno y posteriormente la población, pero insisto, limitando su intervención. Es decir, en los años subsecuentes de la Segunda Guerra Mundial, Francia pensaba una cosa, Alemania pensaba otra. Ahora, Alemania apuesta en la solidez del largo plazo, y este ha chocado en las últimas décadas con la visión francesa. Berlín defendió que los estados europeos debían someterse a los compromisos alcanzados antes de la recesión. ¿Esto qué quiere decir? Que a principios del siglo XXI hubo una recesión muy fuerte en la comunidad europea y varios países sufrieron las consecuencias de no hacer bien las cosas. Cito lo de Alemania: aunque esto dañase a la población y hundiese en su crecimiento económico, tenían que asumir las consecuencias de sus actos según a los ojos de los alemanes, como en el caso de España e Italia, que no le han ido muy bien y han enfrentado una recesión económica muy fuerte en la primera década del siglo XXI y se ha ido alargando, o más bien se ha ido disfrazando. Francia, por su lado,
tendieron más a justificar reformas comunitarias y estímulos que ayudasen a pasar el mal trago a los países que no habían hecho bien su trabajo en los años anteriores y que ahora estaban pagando las consecuencias. Eso afecta mucho porque a final de cuentas, mientras estas dos potencias continúen así, se verán más o menos dos modelos económicos y mientras unos favorecen a los países débiles, otros están pidiendo no seguir cargando con ellos como si fueran un lastre de barco que no sirve. Continuamos. Para ellos, limitar el gasto público, como imponía la Unión Europea entre algunos de sus miembros, no solo era complicado y suicida para los que atravesaban dificultades, sino también una restricción antidemocrática. Por otro lado, los alemanes creían que no limitar el gasto incentivaba la imprudencia de los irresponsables, para no mencionar otra vez a estos países, y aquí nos vamos todavía mucho más atrás en la historia entre la división ideológica y económica de Alemania y Francia. Los países germánicos se caracterizaban por cumplir las normas y los latinos por esquivarlas a conveniencia, y actualmente una y otra vez Berlín dio por hecho que los franceses proponían unos planes y reformas en el seno de Europa que terminarían pagando como siempre, según ellos, la cumplidora y virtuosa Alemania. Es decir, una pelea entre ellos que afortunadamente no ha llegado a nada militar, pero que sí está cargando con el resto de la economía. Y luego, si a esto le adherimos el Brexit que se dio entre Inglaterra, pues las cosas se complican aún más. Continuamos. Para los alemanes, los graves desequilibrios financieros y comerciales entre estados eran y son responsabilidad exclusiva de los deudores. Habían perdido más dinero del que podían devolver y ahora tendrían que aplicar dolorosos recortes y reformas para restituirlo. En París, por el contrario, las élites sostenían que la Gran Depresión les había enseñado que los desequilibrios tóxicos entre estados deudores y acreedores eran cosa de dos y no de uno. Es decir, unos habían prestado demasiado y otros habían pedido demasiado. La solución exigía el sacrificio de ambos, tanto del que presta como del que debe. Y Alemania pues no está del todo de acuerdo en esta situación. Aquí la pregunta siguiente es: ¿y dónde queda la clase media? ¿Y qué pasa con ella? Curiosamente o afortunadamente, en esto sí concordaron ambos países de que la Gran Depresión del 29 había sido devastadora para esta clase. Por eso ambos desarrollaron estados del bienestar bien musculados hasta que cayeron en desgracia en los años 70 del siglo XX. París gritaba a los cuatro vientos las bondades de un gobierno y un sector público poderosísimo que ungían a grandes campeones como los gigantes de la automoción. Otros pensaban que era mejor extremar prudencia sobre los límites de la administración, pero así lo llevaron. Y al paso del tiempo, se entiende por qué el lado alemán, que los reguladores económicos como el Bundesbank sean ahora independientes de los políticos, que la promoción de la competencia entre empresas haya limitado la aparición de campeones alemanes y que hayan proliferado las corporaciones medianas. Además, las sedes de muchas multinacionales alemanas no se encuentran en Berlín, qué curioso, como la marca Volkswagen, que tiene planta en México y, como dato curioso, fue la última en fabricar el carro escarabajo a finales del siglo XX y principios del XXI. Estamos hablando del famoso bochito que aquí se le decía en México y todavía sigue circulando. Continuamos. Este tipo de situación o de empresas transnacionales es algo impensable para los franceses, que siempre han contado con las atenciones de su gobierno en París. Y recordemos una vez más que Francia es la abrumadora capital de un país muy centralizado, mientras que Berlín es mucho más débil porque el Ejecutivo Central comparte su poder con 16 estados de la Federación. Esto último confirma que la visión de ambos países no solo son resultado de la Gran Depresión del 29, sino que cada quien tiene sus objetivos particulares y territoriales. Insisto, aquí el problema sería que desafortunadamente ambos son los que llevan la comunidad europea y una sola moneda, el famoso euro. En conclusión, podemos decir que Alemania, como acreedor y gran potencia comercial, no la ha animado a pensar en los países que no hicieron bien su trabajo deban ser ayudados, es decir, que asuman las consecuencias de sus actos. Más bien,
Esta responsabilidad debe ser asumida por ellos, y Francia no defendería con vigor los intereses de España e Italia si no encontrase en inferioridad de condiciones frente a Alemania, o si la reforma de las rígidas reglas de los alemanes no le hubieran favorecido en un momento en el que su economía crecía anémicamente. Esta desconexión no tendría problemas si ambos países defendieran sus propias monedas, como dijimos hace un momento, pero no es así. La Unión Europea recae entre ambos por ser los más fuertes y cada quien busca imponerse. Pero mientras esto pasa, hay otras economías fuertes en el mundo que podrían dar peso en la balanza. La pregunta que dejamos al final de este video es: ¿qué plan económico es mejor para ti? ¿Alemania o Francia? ¿Con cuál te quedas? Eso te lo dejamos a tu juicio. Si el video te gustó, nos encantaría que nos dieras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Compártelo con tus amigos, te lo agradeceremos muchísimo. Déjanos tu aportación en la caja de comentarios y, como ya sabes, activa esa campanita para que seas de los primeros en ver nuestro nuevo trabajo. Esto fue Historia para Todos.